Después del accidente, perdí la memoria. Mi rival me engañó para acostarse conmigo y luego me abandonó. Años después, regresó y me encontró con otro hombre. Cuando preguntó por qué vivíamos juntos, repetí sus propias palabras del pasado: los amigos duermen juntos, y ahora duermo con él cada noche. Después del accidente automovilístico, perdí la memoria. Mi antiguo rival, Steven Roberts, se aprovechó de mi confusión para engañarme y llevarme a la cama. 3 años después, se cansó del juego y me abandonó para irse al extranjero. Antes de marcharse, le pregunté qué éramos, el uno para el otro. Sonrió con arrogancia y respondió: amigos, por supuesto. Eres demasiado tonta para entenderlo, pero los amigos duermen juntos. Años después, Steven Roberts regresó, solo para encontrarme junto a otro hombre. ¿Es tu amigo?, preguntó Dacenty. Ese y punto. Steven soltó un suspiro de alivio. Entonces, ¿por qué viven juntos? Lo miré a los ojos y dije: ¿no dijiste que los amigos duermen juntos? Pues ahora duermo con él todas las noches. Steven Roberts estaba de regreso en el país. Su asistente me llevó al aeropuerto para recibirlo. Esperamos y esperamos, pero no aparecía. Bajé la mirada hacia mi reloj. Jackson Brown me había dicho que no quería que regresara tarde. No quería preocuparlo. Me voy a casa, dije. No quiero esperar más. El asistente entró en pánico de inmediato, dando vueltas a mi alrededor. El presidente Roberts debe estar por llegar. Piensa en los regalos que te trajo. Las muñecas Barbie y ese oso de fresa que tanto te gusta. La mención de esos 2 juguetes llamó mi atención. Dudé unos segundos y luego asentí, aceptando a regañadientes. En ese momento, Steven Roberts salió caminando del área de llegadas. Vestía una camisa negra y el collar plateado en su cuello oscilaba ligeramente con sus pasos. Seguía con esa actitud arrogante de siempre. En unos cuantos pasos, se plantó frente a mí y extendió los brazos para abrazarme. Me hice hacia atrás, evitando su contacto. Steven Roberts se congeló. Su expresión se tensó. ¿Qué pasa?, Síguese enojada conmigo. Se refería a los últimos 6 meses de esos en los que estuvo ausente. En ese entonces, lo extrañaba desesperadamente, pero nunca me contactó. Una vez, cuando lo llamé, respondió con frialdad: deja de molestarme. Después de eso, no lo volví a llamar. Si no fuera por la promesa de regalos, ni siquiera habría ido a recogerlo. Está bien, no te enojes. Te traje regalos, es mi manera de compensarte por estos 6 meses, ¿vale? Asentí apenas, con la mirada fija en la maleta que traía. Solo quería mis regalos. Steven Roberts me llevó a casa en su coche. Voy a darme una ducha. Quédate quieta y pórtate bien, dijo, mientras se desabrochaba la camisa. En sus ojos oscuros vi ese deseo intenso y familiar. ¿Dónde está mi regalo?, pregunté, echando un vistazo a mi reloj. Ya eran las 9 de la noche. Steven frunció el ceño, visiblemente molesto por mi distracción. ¿Por qué sigues mirando la hora? ¿Cuándo me vas a dar mi regalo? Tengo que irme a casa. ¿A casa? ¿No me extrañaste en estos 6 meses? Negué con honestidad: no. Así que, ¿cuándo me das el regalo? Steven Roberts no quedó satisfecho con mi respuesta. Se recostó en su asiento, cruzó las piernas y bufó: no te traje nada. Puedes irte. Lo miré incrédula. Me mentiste. Las lágrimas me llenaron los ojos al instante y me di la vuelta para irme. Pero Steven Roberts me detuvo. Joanna Lewis, si cruzas esa puerta, no pienses que me volverás a ver jamás. Lo miré confundida por un momento y sin vacilar, me fui. El chofer me llevó a casa. Apenas subí al porche, la puerta de entrada se abrió de golpe. Jackson, me quebró la voz y me lancé a sus brazos. Su pecho cálido me hizo sentir segura. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Por qué lloras? Con la vista nublada por las lágrimas, murmuré: ni siquiera me dio un regalo. Me engañó para que lo recogiera del aeropuerto. Es tan molesto. Jackson Brown me acarició la espalda con ternura y su voz fue calmante. Está bien, no te pongas triste. Mañana te compraré uno. ¿De verdad? Me separé de su abrazo y sequé mis lágrimas mientras una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Me dijiste que volviera temprano. ¿Llegué a tiempo? Esperaba ansiosa que me elogiara. Sí, Jojo, eres increíble. Aún no son ni las 10. Jackson Brown soltó una risa suave mientras revolvía mi largo cabello negro. Me encantaba cuando tocaba mi cabello. Cada mañana era él quien me despertaba. Me encantaba dormir hasta tarde, pero él nunca me lo permitía. Siempre decía que saltarse el desayuno era malo para el estómago. Así que el desayuno se volvió una rutina diaria. Él dándome cucharadas de gachas mientras yo, medio dormida, me dejaba alimentar. Jackson Brown, eres tan bueno conmigo, murmuré, inclinándome para besarle la mejilla, pero fue más rápido que yo. Me tapó los labios con la mano antes de que pudiera hacerlo. Había algo en sus ojos color café que no lograba entender del todo. Ya te lo he dicho antes. No puedes besar a extraños solo porque son amables contigo. Su voz sonó inusualmente seria. Hice un puchero y tiré del dobladillo de su camisa. Pero Steven Roberts dijo que así se demuestra la gratitud. Jackson suspiró suavemente y me tomó el rostro con ambas manos. Jojo, ¿a quién le crees más? ¿A mí o a él?
A ti, por supuesto. Entonces escúchame, no puedes besar a ningún hombre, sin importar el motivo. Ni extraños ni conocidos. ¿Ni siquiera a ti? Pregunté, mirándolo a los ojos con sinceridad. No, ni siquiera a mí, está bien, acepté sin dudar. Pero en mi corazón pensé, si no puedo besarlo cuando está despierto, lo haré cuando esté dormido. Al mediodía, Steven Roberts me llamó. Su llamada interrumpió mi siesta. Antes de que pudiera decir algo, soltó, si quieres tu regalo, baja ahora. Dudé por un momento. No voy. No me volverás a engañar. ¿Lo quieres o no? Si no, se lo doy a otra persona. Sí, sí lo quiero. Me vestí a toda prisa y me asomé con cautela. Tal como esperaba, Jackson Browne no estaba en la sala. A esa hora, usualmente estaba pintando. Pensé en no molestarlo. Podía salir sola. Al bajar, vi a Steven Roberts apoyado en su coche, a lo lejos. Me saludó con la mano como si estuviera llamando a un perrito. Corrí hacia él con entusiasmo. ¿Dónde está mi regalo de aquí? Steven me entregó una cajita. Pero en realidad también preparé otra cosa para ti. ¿Qué cosa? Pregunté, intrigada. Como si hiciera un truco de magia, sacó una pulsera de jade. Déjame ponértela. Antes de que pudiera negarme, Steven me tomó la muñeca y deslizó la pulsera en ella. La giró hacia la luz, examinándola con una sonrisa satisfecha en los labios. Se ve hermosa. Antes te encantaban estas cosas. Su mirada se detuvo en mí. ¿No deberías agradecerme? Entendí de inmediato lo que quería decir. Quería que le besara la mejilla. Así solía ser antes. No, lo rechacé. Steven frunció el ceño. ¿Por qué no? Sin razón. Dije que no, y es no. Me di la vuelta para irme, pero de pronto recordé algo que él mismo me había dicho el día anterior. ¿No dijiste que, si salía por esa puerta, nunca volvería a verte? Me giré para mirarlo. La sonrisa de Steven se congeló. ¿Quieres no volver a verme? Me da igual. Y con eso, me fui sin importarme su expresión sombría. Aunque no me quité la pulsera frente a él, últimamente, había estado pensando mucho en qué regalarle a Jackson Browne por su cumpleaños. Le pregunté qué quería, pero simplemente dijo, nada, estoy bien así como estamos. Eso no me servía. La última vez, en mi cumpleaños, Jackson Browne sí me regaló algo. La niñera me había dicho que eso se llamaba Li Shang Wan Lai, un intercambio justo de cortesía. No podía quedarme en deuda con él. Quería comprarle algo, pero no tenía dinero. Ni siquiera conocía los códigos de mis propias tarjetas. Intenté buscar a mi papá, pero se negó a recibirme. No entendía por qué. Cuando le pregunté a la niñera, me abrazó con fuerza y lloró, mi niñata has sufrido tanto. Diste tanto por la empresa. Aunque no reconozcan tus logros, al menos deberían valorar tu esfuerzo. Pero solo porque ya no les eres útil. Te tratan así, este mundo es demasiado cruel. No entendí lo que quiso decir. Solo le di unas palmaditas suaves en la espalda, queriendo consolarla. Pero después de ese día, no la volví a ver. Antes de irse, lo último que me dijo fue, si de verdad quieres comprarle un regalo al señor Browne, puedes empeñar algo que no te guste para conseguir el dinero. Bajé la mirada hacia la pulsera de jade en mi muñeca. Parecía la idea perfecta. Sin que Jackson Browne se diera cuenta, busqué al chofer y le pedí que me llevara a un lugar donde pudiera vender cosas por dinero. El chofer se quedó perplejo unos segundos, pero luego pareció comprender mi intención. Pisó el acelerador y pronto llegamos. Alcé la vista hacia los grandes caracteres. Casa de empeños. Entré. Quiero vender esta pulsera. ¿Cuánto me pueden dar por ella? Le pregunté al encargado. Él examinó al jade con detenimiento. ¿Tiene certificado o recibo? No tenía idea de a qué se refería. Así que negué con la cabeza. En ese caso, solo puedo ofrecerte 30,000. 30,000 me pareció mucho. Asentí con entusiasmo. Sí, sí. Está bien. Pero entonces, el hombre entrecerró los ojos y me miró de arriba abajo. Un momento, acabo de notar una pequeña imperfección en el jade. No puedo darte 30,000. Solo puedo ofrecerte 10,000. ¿10,000? Lo miré en shock, sin entender por qué de repente cambió la oferta. Ya es un buen precio. Sí, ¿no me crees? Puedes consultar en otras tiendas. Fruncí los labios con frustración y acepté a regañadientes. Está bien, dame el dinero. Los 10,000 se transfirieron rápidamente a mi cuenta. Me di la vuelta y me fui. Mientras me alejaba, alcancé a escuchar los susurros a mis espaldas. Mírala, bien vestida, parecía de buena familia, pero resultó ser una tonta. Sí, sinceramente, hasta darle 10,000 fue demasiado. Yo le habría ofrecido 5 y ni cuenta se habría dado. Con los 10,000 que obtuve, primero fui a una pastelería y compré un pastel. Luego, usé el dinero restante para comprar un montón de bocadillos en el supermercado. Quería sorprender a Jackson Browne. Pero en cuanto llegué a la puerta, esta se abrió de golpe. Jackson Browne estaba allí, con el rostro lleno de preocupación y pánico. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿No me avisaste? Su voz temblaba de miedo. La forma en que me miraba me apretó el corazón. Instintivamente, estiré la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Jackson, feliz cumpleaños. ¿Qué? Su quedó atónito por un momento, con el cabello despeinado cayendo sobre su frente. Mañana es tu cumpleaños.
Salí a comprarte un pastel, le señalé el pastel a mis pies y los bocadillos en mi bolsa. Jackson parpadeó con fuerza, luego soltó un suspiro lento. Dojo, gracias. De nada. La niñera me dijo que esto se llama Li Shang Wan Nai, una muestra de cortesía mutua. La próxima vez, dime antes de salir, sí, no hay problema. En silencio, me hice una promesa. Jamás volvería a preocupar a Jackson Brown por mi culpa. Medianoche. Encendimos las velas del pastel y el cálido resplandor anaranjado se reflejaba en el rostro de Jackson. Rápido, pide un deseo, le apuré. Jackson cerró los ojos lentamente y un segundo después sopló las velas. La luz volvió de inmediato. Lo miré con curiosidad. ¿Qué pediste? Me incliné con cautela, sin poder contener mi curiosidad. ¿Puedes decírmelo? Prometo no contárselo a nadie. ¿Puedo decírtelo? ¿De verdad? Él asintió levemente. Sus ojos oscuros reflejaban mi expresión ansiosa. Mi deseo es ser el único que pueda llamarte Jojo. Me sorprendí. Eso nada más, sí. Ese es mi deseo. No hay problema, te lo prometo. Le sonreí con entusiasmo y vacié todos los bocadillos que había comprado a sus pies. ¿Por qué compraste tantos? Preguntó Jackson, desconcertado. No son para mí, son para ti. Son todos mis favoritos, y quiero darte lo mejor que tengo. No sabía que necesitaba Jackson Brown, así que solo podía ofrecerle lo que yo consideraba valioso. Él me miró un instante en silencio, pero en lugar de alegrarse, su expresión cambió de repente. Sin previo aviso, me abrazó con fuerza. Sentí gotas cálidas caer sobre mi hombro. No entendía por qué estaba llorando. Le acaricié la espalda suavemente y, aprovechando el momento, susurré: hoy es tu cumpleaños, es un día para celebrar. ¿Puedo saltarme el chequeo de mañana? No respondió con firmeza, levantando la cabeza. Hice un puchero. Está bien, los lunes eran mis días de revisión médica. Por eso odiaba los lunes más que a cualquier otro día. Me demoré en casa, caminando despacio de un lado a otro. Jackson Brown estaba sentado en el sofá, observándome con paciencia. Su paciencia siempre duraba más que la mía. Y bajo su mirada, empecé a sentirme culpable. Tosí levemente. Vamos muy bien. Jackson Brown me llevó al hospital. Frente a la puerta del consultorio, dudé. Jackson Brown, ¿puedo tomarte de la mano? Tengo miedo, susurré. Él siempre era hablando en momentos así. Extendió su mano de dedos definidos y entrelazó los suyos con los míos, guiándome hacia adentro. El calor de su palma se extendió desde mi muñeca hasta mi corazón, dándome seguridad. El médico me hizo algunas preguntas de rutina y luego, como siempre, negó con la cabeza mirando a Jackson Brown. Odiaba esa expresión. Me hacía sentir como si tuviera una enfermedad incurable. Pero el rostro de Jackson se mantenía sereno como siempre. Salimos del hospital y nos detuvimos en una calle bulliciosa. Me detuve de golpe y lo miré. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? Preguntó, confundido. Jackson Brown, ¿estás decepcionado de mí? ¿Decepcionado por qué? Al principio, era mi padre quien me traía al hospital. Pero cada vez que el médico negaba con la cabeza, él se veía más y más decepcionado y su actitud hacia mí empeoraba. ¿Y tú? ¿También te decepcionarás? ¿Y luego también vas a? Mi voz se quebró. No pude terminar la frase. Sabía que era diferente a los demás. Pero eso no significaba que no sintiera. Podía ver las expresiones de la gente. Por eso odiaba ir al hospital. Pero Jackson Brown siempre me entendía. Siempre percibía mi dolor. Se agachó frente a mí y levantó la mirada para encontrarse con mis ojos. Yo jamás me decepcionaré de ti. Nunca. Y nunca te trataré mal. ¿Por qué? Sollozaba. Porque no lo soportaría. Su voz fue firme, sin dejar espacio para dudas. Extendí la mano para ayudarlo a levantarse. Justo entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era una llamada de Steven Roberts. La colgué sin pensarlo. ¿Quién tenía tiempo para él ahora? Me limpié las lágrimas y dije: Jackson, levántate. Te creo. Está bien. Sabía que no me dejaría tomarle la mano otra vez. Así que, en su lugar, agarré el dobladillo de su camisa. Hoy me porté bien. Vine al hospital como debía. Merece una recompensa, ¿no crees? ¿Qué quieres? Helado. Quiero un helado. Está bien. Tosí suavemente y me arriesgué un poco más. Quiero 2. No. Tu estómago no lo soporta. Si comes demasiado, te dolerán, rechazó sin vacilar. Su razonamiento era inapelable. No tuve más opción que ceder. Todavía recordaba aquella vez en que, a escondidas, comí 3 helados. Jackson Brown no me habló en mediodía. No quería que eso volviera a pasar. De regreso en casa, por fin me di cuenta de que Steven Roberts me había enviado varios mensajes. Jojo, ¿quién te dio permiso para colgarme? ¿Y tu pulsera de Jade? ¿Desapareció? Como terminó en una casa de empeños, tienes 3 segundos para responder. Instintivamente miré mi reloj. Ya había pasado 1 hora desde que envió esos mensajes. Los 3 segundos ya quedaban muy atrás. Por un instante, sentí pánico. En aquel entonces, Steven tenía reglas muy estrictas.
Una de ellas era contestar sus mensajes de inmediato. Si no lo hacía, siempre había un castigo. Pero ahora, yo ya no quería ser su amiga, así que no tenía que seguir sus reglas. Mis ojos se quedaron fijos en la palabra JoJo durante un buen rato. Le había hecho una promesa a Jackson Brown y pensaba cumplirla. A diferencia de Steven Roberts, él fue quien una vez me abrazó y juró que nunca me dejaría. Y aún así, me abandonó durante 6 meses. Detestaba a las personas que rompían sus promesas. Así que escribí mi respuesta: no me llames más JoJo. Vendí la pulsera. Steven respondió de inmediato: repítelo. Incliné la cabeza, confundida, pero aún así le reenvié el mensaje como pidió: no me llames más JoJo. Vendí la pulsera. Segundos después, me llegó un mensaje de voz: no tienes idea de lo que estás diciendo. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez se te bajó el coeficiente? Pídeme perdón ahora mismo y te perdonaré. ¿Pedirle perdón yo? ¿Por qué tenía que disculparme si no había hecho nada malo? Así que simplemente respondí: jamás me disculparé. Después de eso, Steven Roberts no volvió a escribirme. Al día siguiente, mi padre me llamó. Fue breve por teléfono. Solo me dijo que fuera a casa esa noche. Acepté de inmediato. Pensé que me extrañaba. Emocionada, salté y corrí a contarle a Jackson Brown. Jackson se alegró tanto como yo. Incluso eligió un conjunto para que me pusiera. Pero después de vestirme, no me sentí bonita. Eché un vistazo lleno de anhelo al pijama rosa, con el corderito dibujado que estaba sobre mi cama, y aún así, salí de casa a regañadientes. Pensé que sería una cena padre y hija. Pero en cuanto crucé la puerta, vi a Steven Roberts sentado en el sofá. Yuguena, ven a quién me llamó mi padre. Caminé con cautela y le pregunté, confundida: papá, ¿por qué él está aquí? No seas grosera. Fruncí los labios. Tío Lewis, no la asuste. Tal vez JoJo todavía guarda rencor por los 6 meses que estuve fuera. Se rió Steven. ¿Qué podría entender ella ahora? La empresa todavía necesita jóvenes como tú, dijo mi padre, y luego se volvió hacia mí. ¿Es cierto que vendiste la pulsera que Steven te regaló? Inquieta, me jalé la mengue. Sí, ¿cómo se te ocurre vender un regalo que alguien te dio? Pídele perdón a Steven ahora mismo. Su tono era duro. Encogí los hombros. Sentía la garganta seca. Porque tenía que disculparme. ¿Por qué? No decía nada sobre cómo Steven me había engañado. Además, si alguien me da un regalo, entonces es mío, no. Como aquella vez en que Steven cumplió años. No le regalé mi muñeca favorita, y no la tiró directo a la basura. Le exigí una disculpa entonces. ¿Le reclamé algo? Así que, con firmeza, respondí: no hice nada malo. ¿Por qué tengo que disculparme? Te dije que te disculpes, así que hazlo. Deja de discutir. Mi padre se levantó de golpe, imponente. Su mirada era tan complicada que no pude entenderla. Mientras tanto, Steven seguía sentado, mirando la escena con interés como si fuera un espectáculo. Prefiero morir antes que pedir perdón. Lo miré a los ojos y hablé con lentitud. Un segundo después, su palma se estampó contra mi mejilla. No entendía por qué mi padre se ponía del lado de Steven sin siquiera querer escuchar mi versión. Los odio a todos. Grité y salí corriendo de la casa. Las lágrimas me nublaban la vista, pero aún así, escuché a Steven gritar mi nombre desde atrás. Lo ignoré por completo. Cuando por fin me detuve, me di cuenta de que había llegado al cementerio. Siguiendo el camino que recordaba de memoria, avancé lentamente hasta detenerme frente a una lápida familiar. Me quedé mirando la foto descolorida que había sobre ella y por fin rompí en llanto. Mamá, te extraño tanto. ¿Por qué? ¿Te fuiste tan pronto? ¿Sabes cuánto te echo de menos? Mamá, ¿no puedes volver y quedarte conmigo? Aunque sea solo por un día. Me arrodillé, la voz ronca y desgarrada. Mi madre había muerto de cáncer cuando yo tenía 6 años. Desde ese día, me quedé sin mamá. Mi padre siempre viajaba por trabajo y a menudo me dejaba sola en casa. Casi nunca lo veía. Y cuando quería ver a mi madre, solo me quedaba esperarla en sueños, pero, por desgracia, nunca la soñé. Pensaba que, si mi madre siguiera viva, jamás dejaría que me trataran así. Justo cuando estaba por llorar hasta quedarme sin fuerzas, Steven Roberts me encontró. Steven Roberts se acercó a mí lentamente. Ya está bien, deja de llorar. Fingí no escucharlo y seguí sollozando. Él se frotó las sienes con frustración y luego suspiró. Está bien, ya no tienes que disculparte. Vámonos. Extendió la mano para jalarme del brazo. Retrocedí de inmediato, evitando su contacto. La expresión de Steven Roberts se oscureció al instante. ¿Y ahora qué quieres, ¿No has causado ya suficientes problemas? No dije nada, porque a lo lejos vi a Jackson Brown corriendo hacia mí. Jackson. Lo llamé. Steven Roberts giró la cabeza por instinto. Jackson llegó hasta mí jadeando fuertemente. Sus ojos me recorrieron con ansiedad de pies a cabeza. JoJo, ¿estás bien? Asentí, luego dudé y negué con la cabeza. Steven Roberts frunció el ceño. Odiaba ser ignorado. Así que habló con frialdad. JoJo, ven aquí. Vámonos. Jackson Brown por fin miró a Steven Roberts. Entonces se colocó delante de mí, protegiéndome. JoJo no va a irse contigo. Puedes irte solo. Steven se burló. ¿Y tú quién te crees para decidir por JoJo?
no importa quién sea yo. Lo que importa es que Jojo no quiere irse contigo. Steven se volvió hacia mí y presionó. Jojo, dime, ¿con quién te vas a ir? Me aferré a la mengue de Jackson y respondí con firmeza, me voy con Jackson. Quiero irme a casa con Jackson. Jackson Brown tomó mi mano y empezó a llevarme. Pero justo al pasar junto a Steven Roberts, él me agarró de la muñeca de repente. Su mirada era fría, tormentosa. ¿Y qué es él para ti? ¿Tu nuevo niñero? ¿Por eso le haces tanto caso? Es mi amigo. Steven soltó un suspiro de alivio. Entonces, ¿por qué? ¿Te vas con él? Viven juntos. Incliné la cabeza, confundida. ¿No me lo dijiste tú antes? Que los amigos duermen juntos. Pues ahora duermo con él todas las noches. Steven me miró atónito. Sus pupilas se dilataron. ¿Qué dijiste? Dije que, ya basta. Steven Roberts se sujetó la cabeza de pronto, soltando un gruñido bajo como si estuviera sintiendo un dolor insoportable. Lo miré confundida, pero Jackson Brown rápidamente se interpuso entre nosotros. Un segundo después, Steven Roberts se abalanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo directo al rostro de Jackson. En cuestión de segundos, estaban envueltos en una pelea a puño limpio. Sus ropas limpias se mancharon con la tierra del suelo, pero sus bocas no dejaron de lanzarse insultos. Tú también te atreviste a engañar a Joanna. Maldito cerdo. Rugió Steven Roberts. No soy tan despreciable como tú. El asqueroso y sinvergüenza aquí eres tú, le replicó Jackson Brown y le dio una fuerte patada. Steven gimió de dolor, pero de inmediato se lanzó de nuevo sobre él. Jamás había visto algo así, parecía una escena de película de terror. Basta, no se peleen. Por favor, deténganse. Corrí hacia ellos, tratando de separarlos. Pero justo cuando intenté tomar el brazo de Steven Roberts, él me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás y caí. Mi cabeza se golpeó contra la lápida de mi madre. La sangre manchó de inmediato el borde de la piedra. Mientras yacía en el suelo, vi a Jackson Brown corriendo hacia mí. Quise decirle, no llores, estoy bien. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la oscuridad me envolvió por completo. Tuve un sueño que duró 3 años enteros. Y cuando desperté, aún me sentía agotada. El techo desconocido sobre mí, el fuerte olor a desinfectante, todo indicaba que estaba en un hospital. Afuera de la puerta, escuché 2 voces masculinas discutiendo en susurros. No puedes entrar. Jojo no quiere verte. No entiendo. ¿Y tú quién diablos te crees? Al instante siguiente, la puerta se abrió de golpe. Steven Roberts entró. En un instante, todos los recuerdos me inundaron como una ola. Lo miré atónita mientras se acercaba. ¿Quieres un poco de agua?, preguntó. No respondí. Dio un paso más. ¿Por qué? ¿No dices nada? Su rostro se acercaba más y más, y antes de pensarlo, lo abofeteé. Un fuerte paf resonó por toda la habitación. Había usado toda mi fuerza. Steven Roberts me miró incrédulo, pero una sola bofetada no bastaba para calmar mi rabia. Levanté la mano para golpearlo otra vez. Steven atrapó mi muñeca en el aire. ¿Estás loca? Lo miré con el odio ardiendo en mis ojos y rechiné los dientes. Steven Roberts. Al oír su nombre completo, se congeló. Su expresión cambió de confusión a shock. Soltó lentamente mi muñeca y dio un paso atrás. ¿Tú has vuelto a la normalidad? Me quité la manta de encima y bajé los pies descalzos al suelo. Mi largo cabello negro se movía suavemente con cada paso. ¿A qué viene ese miedo? ¿Tienes culpa de algo? Solté con una sonrisa fría. No te preocupes. No voy a perdonarte tan fácilmente. La noticia de mi recuperación se volvió tendencia de inmediato. Los mensajes llegaron como una tormenta de nieve. Aquellos que antes me ignoraban, ahora fingían preocupación, llenos de palabras empalagosas. Todos decían ser mis amigos, pero durante los 3 años en que estuve perdida, solo vinieron a verme al principio. En cuanto comenzaron las amenazas de Steven Roberts, todos desaparecieron como si yo fuera una peste. Al final, el único que permaneció a mi lado fue Jackson Brown. Ese mismo día, me di de alta del hospital. Tenía demasiadas cosas que hacer y no podía perder el tiempo. Después de que Jackson Brown llevó mis pertenencias a casa, me dirigí directamente a la empresa. Apenas crucé la entrada, sentí el peso de incontables miradas sobre mí. Presidenta Lewis me saludaban con cautela, los ojos llenos de curiosidad. Asentí levemente, en señal de reconocimiento. Sin detenerme, entré en el ascensor privado y subí directamente al piso 27. Ahí estaba la oficina del director general. Toqué 2 veces sin dudar. Adelante era la voz de mi padre. Empujé la puerta y me encontré con su mirada sorprendida. ¿Tú, qué haces aquí? Han pasado 3 años. Pensé que ya era hora de volver, respondí con indiferencia. Mi padre se levantó bruscamente de su silla. Con unos pocos pasos, llegó hasta mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Tú, de verdad has vuelto a ser tú. Exhaló profundamente. Hija, no me culpes. Tienes que entender que estaba en una situación muy difícil. Basta. No quiero hablar de temas familiares ni empresariales. Convoca una reunión del consejo. Estoy de regreso en la compañía. No me interesaba analizar la difusa línea entre la familia y los intereses corporativos.
A veces, lo mejor es no exponer ni escarbar demasiado. Está bien, lo organizaré lo antes posible. Es bueno tenerte de vuelta, de verdad. Mi padre extendió la mano como si quisiera darme una palmada en el hombro, pero dudó y la retiró. No llegué a casa hasta la medianoche. Al entrar, las luces del salón seguían encendidas. Jackson Brown estaba sentado en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención. Al oír mis pasos, alzó la vista hacia mí. Volviste. Iré a calentarte la cena. Se levantó deprisa y fue hacia la cocina. No hace falta. Ya cené, dije, y tras una breve pausa, añadí, he contratado a una nueva ama de llaves. Llegará en un par de días. Jackson Brown se quedó congelado a medio paso. Oh, está bien, mientras hayas comido. Se humedeció los labios con torpeza antes de sentarse de nuevo en el sofá. ¿Todavía te acuerdas de mí?, preguntó con voz dudosa, casi forzada. Me quité el abrigo y lo arrojé sobre el sofá. Sí me acuerdo. ¿De verdad? Los ojos de Jackson se iluminaron con entusiasmo. Por supuesto. Fuimos al mismo instituto. Tú eras el representante de clase y te llamas Jackson Brown. ¿De verdad te acuerdas de eso? Me miró con los ojos brillando. Con eso me basta. ¿Qué? No entendí lo que había dicho. Nada. Buenas noches, Hodgewina. Se corrigió de inmediato. Asentí suavemente y subí a mi habitación. Estaba agotada, pero en cuanto me acosté en mi cama familiar, no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba llena de Jackson Brown. Antes, solo pensaba en contratos y proyectos. Ahora, mi cabeza estaba llena de una persona. ¡Qué extraño! Conocí a Jackson Brown en la secundaria, pero lo noté porque llegó tarde a la primera clase del curso. Bajo la atenta mirada del profesor y de todos los alumnos, entró sin prisa y se sentó justo delante de mí. Al terminar la clase, se dio vuelta con una sonrisa brillante y se presentó. Soy Jackson Brown. ¿Cómo te llamas tú? Joanna Lewis. ¡Qué nombre tan bonito! Fue la primera vez que alguien elogiaba mi nombre. Mantuve una expresión neutral, pero por dentro me sentía feliz. Desde ese día, nos cruzamos cada vez más. En aquel entonces, la empresa de mi padre apenas comenzaba y él siempre estaba ocupado con los negocios. Sin madre, a menudo salía de casa sin desayunar. Nunca supe cómo Jackson lo notó, pero un día encontré un sándwich y un huevo cocido en mi pupitre. Él solo me guiñó un ojo. Mi mamá me prepara comida todos los días. Ya estoy harto. Sería un desperdicio tirarla, ¿por qué? ¿No la comes tú? ¿Y tú qué? ¿Vas a comer?, le pregunté. Jackson se encogió de hombros. No tengo hambre. Sabía que mentía. Entonces hagamos esto, lo compartimos mitad y mitad. De acuerdo. Desde entonces, cada mañana subíamos juntos a la azotea del colegio y compartíamos un sándwich y un huevo. Más tarde, esa rutina se convirtió en fines de semana compartidos en la biblioteca. En aquel entonces, no entendía qué significaba gustar de alguien. Solo sabía que estar con él me hacía feliz. No fue hasta el segundo año de secundaria, cuando la empresa de mi padre creció y nos mudamos a una gran ciudad, que me di cuenta de lo que sentía. Cuando por fin ahorré suficiente dinero para volver a nuestro pequeño pueblo, Jackson Brown ya se había ido. Pregunté a nuestros compañeros y me dijeron que él también se había mudado. Y así perdimos el contacto. De vuelta en la empresa, tomé las riendas de un importante proyecto de licitación. Uno de los competidores, la empresa de Steven Roberts, planeaba asegurarme de que sufriera una derrota dolorosa. Así que moví hilos, construí redes de contactos y me relacioné con agresividad. Durante varias noches seguidas, volví a casa borracha. Pero antes de que pudiera atacar, Steven Roberts apareció primero. Abrió la puerta de mi oficina como si nada, exactamente igual que siempre. Aunque su traje a medida estaba impecable, pude ver de inmediato que estaba agotado. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su voz era ronca. Si quieres ese proyecto, puedo retirarme de la licitación. Arqueé una ceja. Si haces eso, todo el trabajo que has invertido se irá a la basura. No es poca cosa. ¿De verdad eres tan generoso? ¿No es eso lo que querías? Steven Roberts dio un paso lento hacia mí. He estado pensando mucho estos días. No quiero decir lo siento, no tendría sentido. Hizo una pausa antes de preguntar qué se necesita para que me perdones. ¿Perdonarte? Solté una risa helada. Escuchar eso salir de su boca me parecía simplemente ridículo. Tomé mi café recién hecho y se lo arrojé a la cara. El líquido hirviendo salpicó su piel, pero él no se movió ni un centímetro. «Lárgate, fuera de mi oficina», grité, señalando la puerta. Si te arrodillas afuera de mi empresa durante un día y una noche completos, tal vez, solo tal vez, lo considere. Aunque Steven Roberts dijo que se retiraría de la licitación, yo aún tenía reuniones de negocios programadas y no podía echarme atrás. Así que, una vez más, llegué borracha a casa. Apenas crucé la puerta, vi una maleta en el salón. Incliné la cabeza, tratando de recordar, ¿acaso tenía un viaje de trabajo? No fue hasta que Jackson Brown apareció frente a mí que entendí, era él quien se iba. ¿A dónde vas?, pregunté con la voz arrastrada. Jackson, tan paciente como siempre, me ofreció una taza de té de hierbas. «Bebe esto primero, te sentirás mejor». Le hice un gesto para rechazarlo.
Y repetí con terquedad, ¿a dónde vas? Jackson Brown suspiró con suavidad. Ya no me necesitas. Es hora de que me vaya. Lo miré confundida. ¿En qué momento le dije que no lo necesitaba? ¿Y por qué se iba otra vez? La última vez, cuando volví a nuestro pueblo a buscarlo, ya se había ido. Y ahora, otra vez se marchaba. ¿Dónde lo buscaría esta vez? Declaré, no tienes permitido irte. Ya no me necesitas. Quedarme aquí no tiene sentido. ¿Quién dijo eso? Mira a tu alrededor. Tienes un ama de llaves que cocina por ti, un chofer que te lleva a donde quieras, un jardinero que cuida el patio. Ya yo no tengo ningún propósito aquí. Su voz sonaba triste, más que la mía. Lentamente alcé la mirada. Mis ojos se posaron en sus labios suaves y carnosos. ¿Quién dijo que no servía para nada? Como poseída, di un paso hacia él. Jackson, temiendo que me cayera, extendió la mano para sostenerme. Perfecto. Aproveché ese momento para ponerme de puntillas y presionar mis labios contra los suyos. Necesito un esposo. Tú servirás. En mi diccionario no existe la palabra arrepentimiento. Así que, en cuanto desperté en la cama de Jackson Brown, ya lo había decidido, me casaría con él. El desayuno lo preparó Jackson Brown, tan delicioso como siempre. Bebí hasta la última gota de leche y dije con calma, Jackson, casémonos. Mis palabras lo sorprendieron tanto que casi se atraganta. Tosió con fuerza, los ojos bien abiertos. ¿No quieres? Pregunté, molesta. No, no. Agitó las manos rápidamente, solo siento que estoy soñando. Esa era una respuesta que me gustaba. Así que me levanté, me incliné y le di un beso suave en la mejilla. Es real, no estás soñando. Jackson Brown me miró atónito. Poco a poco, extendió la mano y cubrió el dorso de la mía con la suya. Me encantaría casarme contigo. Es algo que siempre he soñado, pero no creo merecerte. La luz del sol se filtraba, bañándolo con un resplandor cálido. Parecía un ángel caído del cielo. Tenía que aferrarme a él. Él era mi esperanza. Entonces está decidido. Iremos por nuestro certificado de matrimonio pasado mañana. Está bien. Tal vez era la alegría del amor. Incluso los empleados de la empresa notaron mi felicidad. Presidenta Lewis, ¿qué? ¿La tiene tan contenta? Compártalo con nosotros. Bromeaban. Yo sonreí, me voy a casar. ¡Wow! Felicidades, Presidenta Lewis. Asentí, realmente emocionada por mi próxima boda con Jackson Brown. Lo que no esperaba era que Steven Roberts lo descubriera tan rápido. Sospechaba fuertemente que alguien dentro de la empresa le filtraba información. Como un perro rabioso, Steven irrumpió una vez más en mi oficina. Escuché que te vas a casar. No me digas que es con Jackson Brown. Le lancé una mirada fría. No es asunto tuyo. Deberías saber que la única razón por la que sigues de pie es porque vivimos en un país con leyes. Lo sé, respondí con indiferencia, pero eso no cambia el hecho de que aún puedo casarme con él. Steven Roberts me miró con los ojos llenos de desesperación. No puedes hacerme esto. Si te dijera que siempre me gustaste, ¿me darías una oportunidad? Casi me reí. Tu manera de gustar a alguien es vengarte, humillarla y destruirla. No es eso. Es que en ese entonces no entendía lo que era el amor. Cuando por fin lo comprendí, ya era demasiado tarde. Lo miré con burla. Basta de chistes. Y no te preocupes, no te lo dejaré pasar. Más vale que no te deje atrapar en nada que pueda usar en tu contra. No vuelvas a pisar mi empresa. Tu sola presencia me repugna. Con eso hice que lo echaran de mi oficina. Pensé que se habría ido. Pero para mi sorpresa, Steven Roberts realmente se arrodilló frente al edificio de mi empresa. Mi secretaria me lo informó, diciendo que seguridad había intentado echarlo varias veces, pero él se negó a irse. Sin cambiar de expresión, firmé la última página de un contrato. Si quiere arrodillarse, que lo haga. Cuando salí de la oficina a las 6 de la tarde, Steven Roberts seguía ahí, de rodillas, erguido, con la mirada fija al frente. La brisa fresca de la tarde agitaba los bordes de su abrigo y la luz de la luna lo envolvía con una frialdad solitaria. Solo cuando salí caminando, su mirada se movió. ¿Puedes perdonarme ahora? Me detuve. A lo lejos, vi a Jackson Brown esperándome. Me volví hacia Steven Roberts y respondí, no. Nunca. Luego, sin dudarlo, apuré el paso, echando a correr hasta lanzarme a los brazos de Jackson. Debiste avisarme que habías llegado. ¿Llevas mucho esperando? Le pregunté con preocupación. Jackson Brown soltó una leve risa. No, si estoy esperándote a ti, nunca es demasiado tiempo. Lo miré con una sonrisa suave. Eso suena muy bonito. Tengo muchas cosas bonitas más que quiero decirte. Te las diré, una por una, el resto de nuestras vidas. De acuerdo. Entretejimos nuestros dedos y caminamos juntos hacia adelante. El día que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, nos despertamos temprano. Incluso me tomé el tiempo para maquillarme con esmero. Después de todo, estaba a punto de casarme con el chico que había amado desde pequeña. Nerviosa pero emocionada, entré con Jackson Brown en la oficina de registro civil. Cuando el funcionario preguntó si nos casábamos por voluntad propia, me volví hacia Jackson y respondí, por supuesto. Me caso con Jackson Brown por decisión propia.
Jackson me rodeó los hombros con un brazo. Yo también me caso con ella por mi propia voluntad. Nos tomaron las fotos, firmamos los papeles, presionamos nuestras huellas. Al salir, cada uno sostenía un pequeño libro rojo, el comprobante oficial de nuestro matrimonio. Le entregué mi certificado a Jackson Brown y lo observé mientras lo guardaba con cuidado. En ese momento, mi teléfono vibró violentamente en el bolsillo. Era mi secretaria. Pensando que era algo del trabajo, contesté: «Hola, Presidenta Lewis, Steven Roberts tuvo un accidente. Su auto chocó contra un camión de carga en la avenida Washington. Está en estado crítico. ¿Compramos temas de tendencia para hacer bajar las acciones de su empresa?». Dudé por un instante. La avenida Washington estaba apenas a 500 metros del registro civil. «Hazlo». Colgué y pensé, tal vez incluso el cielo quería castigarlo. Jackson Brown me miró curioso. «¿Qué ocurrió?». Sonreí y negué con la cabeza. «Nada importante. Pero hay algo que sí quiero decirte, Jackson». Lo miré directo a sus cálidos ojos marrones. «Me gustas». Durante años me arrepentí de no haberle confesado mis sentimientos cuando éramos jóvenes. Pero ahora, por fin tenía la oportunidad. Jackson parpadeó rápidamente, con los ojos brillando como si fuera a llorar. «Tú también me gustas». Nos tomamos de la mano y subimos al coche. Juntos, nos dirigimos a nuestro siguiente destino, la felicidad. Capítulo extra 1. Me llamo Jackson Brown. Cuando recibí una invitación para la reunión de antiguos alumnos de secundaria mientras estaba en el extranjero, no dudé en aceptarla. Un pensamiento que había reprimido durante años volvió a brotar con fuerza en mi corazón. Pensé que había muchas posibilidades de que Joanna Lewis asistiera a la reunión. Y si podía verla, aunque fuera de lejos, me bastaba. Lo admito, después de todos estos años, todavía la extrañaba. Volví al país de inmediato, esperando con ansias el día del reencuentro. Pero cuando por fin llegó, ni mi atuendo cuidadosamente elegido ni mi entusiasmo sirvieron de nada. El presidente de clase me dijo que Joanna Lewis no asistiría. Ni ese día ni nunca. Me quedé atónito y pregunté por qué. El presidente me dio una palmada en el hombro, se inclinó con aire misterioso y susurró: «Como acabas de volver, no lo sabes, Joanna Lewis tuvo un accidente de tráfico hace 3 años. Ahora es una tonta. Probablemente ya no sabe ni cuánto es 1 más 1». Entendí cada palabra por separado, pero juntas no tenían sentido. ¿Joanna Lewis se había vuelto una tonta? Sonaba una broma cruel. Mi primer instinto fue negarlo, pero al ver la expresión seria de mis compañeros, no tuve más opción que creerlo. Aún así, pensé, no lo creeré hasta verlo con mis propios ojos. Y entonces la vi, sentada fuera del recinto, llorando. Ahí supe que lo que decían era cierto. Esa no era la verdadera Joanna Lewis. Ella siempre había sido fuerte, distante. El corazón me dio un vuelco mientras me acercaba con cautela. «¿Por qué lloras?». Me escuché preguntar con suavidad. Joanna alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Me miró con desconcierto. «Estoy esperando a que Steven Roberts regrese». «¿Quién eres tú?». En ese momento, no sabía quién era Steven Roberts. Pero sí supe algo, alguien capaz de hacer llorar así a Joanna Lewis. No podía amarla de verdad. Me arrodillé frente a ella y le dije con dulzura: «No lo esperes más. Probablemente no va a volver». Joanna rompió a llorar aún más fuerte. «No, él me dijo que nunca me dejaría». Lloró largo rato, inconsolable. Y de repente, se detuvo. Me miró confundida. «¿Por qué lloras tú? ¿También te abandonaron?». Instintivamente llevé la mano a mi mejilla. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Desde ese día, me mudé a casa de Joanna Lewis. La cuidé. Me aseguré de que comiera, de que durmiera bien. Cada vez que la veía llorar por Steven Roberts, me odiaba a mí mismo. Odiaba no haber sabido antes de su accidente. Odiaba no haber regresado antes. Pero con el tiempo, bajo mis cuidados, pensaba cada vez menos en Steven Roberts. Incluso estuvo a punto de olvidarlo por completo. Pensé que por fin todo estaba bien. Hasta que Steven Roberts volvió. Cuando su asistente vino a buscar a Joanna para llevarla al aeropuerto a recibirlo, me di cuenta. No tenía derecho a detenerla. No podía obligarla. No tenía derecho a decidir por ella. Si la forzaba a quedarse, ¿en qué me diferenciaba de Steven Roberts? ¿No sería yo también alguien que controla en nombre del amor? Así que le pregunté: «¿Quieres ir?». El asistente dijo que Steven Roberts me consiguió una muñeca. «Quiero ir». Me obligué a sentir. «Está bien, pero recuerda volver temprano». Joanna asintió con entusiasmo. Y con eso, mi corazón se derritió. Después de que se fue, me quedé en el salón esperando. Cada segundo se sentía eterno, pero volvió antes de las 10. Y cuando corrió a mis brazos llorando, el alma se me rompió. Steven Roberts era basura. Ese fue el único pensamiento que cruzó mi mente. Nunca imaginé que Joanna Lewis celebraría mi cumpleaños. Iguado dijo que todos los bocadillos que había comprado eran para mí. Volví a desbordarme de emoción. No sabía que me gustaba, así que simplemente me dio lo que ella más amaba. Eso me conmovió, y me rompió el corazón al mismo tiempo. Para mí, siempre fue un ángel, desde que teníamos 18 años. La amaba desde la primera vez que la vi.
pero en aquel entonces me faltó valor para confesarme, así que la perdí. Y desde entonces, cada noche sin dormir, me la pasé odiándome por ello. Hasta que un día, Joanna Lewis volvió a la normalidad. Su mirada era afilada otra vez. Sus movimientos, firmes. Ya no se aferraba a mí. Ya no me necesitaba. Todos a su alrededor estaban para servirle. Entonces lo entendí, era momento de irme. Ella ya no me necesitaba. Así que, con gran dificultad, le dije que me iría. Pero ella se negó. Me miró y dijo, necesito un esposo. Tú servirás. En ese instante, fue como si estallaran fuegos artificiales en mi mente. La felicidad casi me dejó inconsciente. Por supuesto que quería. Quise casarme con ella desde el primer momento que la vi a los 18 años. Y mi amor por ella nunca ha cambiado. Capítulo extra 2. Me llamo Steven Roberts. Desde el momento en que conocí a Joanna Lewis, la odié. Como único heredero de la familia Roberts, nací con privilegios, un joven destinado al éxito. Todos se esforzaban por agradarme, por ganarse mi favor. Pero el día que conocí a Joanna Lewis, ni siquiera me dedicó una sonrisa. Debo admitirlo, eso me irritó profundamente. Y más aún cuando asumió la presidencia de la empresa de su padre y me arrebató varios proyectos importantes. El conflicto entre nosotros solo se intensificó. Chocábamos tan a menudo que incluso en las recepciones intercambiábamos palabras venenosas. No entendía por qué podía ser un caballero con todos, menos con ella. Con ella siempre perdía el control. Me dije a mí mismo, tengo que encontrar la forma de hacerla caer. Y como si el cielo hubiera escuchado mi deseo, la oportunidad perfecta cayó en mis manos. Joanna Lewis sufrió un accidente de tráfico y quedó como una tonta. Su familia, al ver que ya no servía para nada, la abandonó por completo. Y así, naturalmente, cayó en mis manos. Pensé, la voy a destrozar, a desgastar su orgullo hasta que no le quede más remedio que sonreírme. Vamos a ver si todavía se atreve a ignorarme. Vamos a ver si aún puede hacerme perder la cabeza. Durante 3 años creí que se había enamorado de mí. Y entonces me marché, sin dudarlo, para cerrar un negocio en el extranjero. Al principio, ella me llamaba constantemente, se aferraba a mí y yo disfrutaba de esa dependencia. Me hacía sentir victorioso, pero poco a poco sus llamadas fueron disminuyendo. Hasta que, frustrado, le grité que no me molestara si no era importante. Desde ese día, nunca volvió a llamarme. Me negué a admitir que eso me había alterado. Acorté el viaje y cerré el trato en tiempo récord. 6 meses después, volví, pero en lugar de la cálida bienvenida que esperaba, me recibió con frialdad. Me convencí de que estaba jugando a hacérsela difícil. Hasta que la ilusión se rompió, hasta que ella misma me dijo que se había enamorado de otro. No podía aceptarlo. No quería aceptarlo. Durante el tiempo en que ella recuperó la memoria, yo pasaba las noches en vela, atormentado por sus recuerdos. Me repetía, si le confieso que la amo, tal vez me dé otra oportunidad. Así que lo dije, con la voz temblando de miedo. Pero al ver su mirada fría, inmutable, lo supe, nunca tuve una oportunidad. Y entonces, anunció que se casaría con otro. Sentí que el corazón se me desgarraba. Desesperado, me arrodillé frente a su empresa. Pensé, si esto es lo que se necesita para ganarme otra oportunidad, que así sea. Pero cuando finalmente salió, me dijo que jamás me perdonaría. Sentí las lágrimas rodar por mi rostro. Lo sabía. Sabía que había actuado mal. Había cometido demasiados errores. Y ella nunca me daría otra oportunidad. Debí rendirme. Pero el día que fue a casarse, perdí el control. Me subí al coche y la perseguí. Y justo cuando divisaba su coche a lo lejos, me salté un semáforo en rojo. Un camión de carga me embistió. El mundo dio vueltas. El aire se llenó del olor metálico de la sangre. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo, volvería al primer momento en que la conocí. Le sonreiría y diría, hola, me llamo Steven Roberts. Pero en lugar de eso, yacía en un charco de mi propia sangre. Y lo último que recordé fue su mirada llena de odio. Lo supe. Me lo merecía.